Previamente en Crónicas del Sótano, nuestro guía espiritual Mario nos reveló algunas de las formas en las que podemos llamar a estas fuerzas desconocidas. Él argumenta que pueden ser factores importantes, tales como la casa y las energías que se encuentran en ella, pero principalmente abrir portales a través de elementos como ouijas y satanería. Entonces hay personas que juegan la ouija, hay personas que se ponen a hacer algún tipo de hechicería, o incluso hay personas, por decirlo, que llegan a invocar algún espíritu. Esto es como lo de Jumanji, que en esa película ya ves que normalmente los llaman, pero después ya no los pueden volver a regresar. Exactamente. Esa es la confusión que se tiene. Las personas los embrujan y como son almas débiles, las posee el demonio o algún demonio. Hay que ver también el culto que tengan de esa casa. Si realmente veneran algo, como hace rato lo mencionaba, si lo veneran es muy respetuoso, no nos metemos en problemas, pero si lo veneran, entonces hay que preguntar el por qué lo están venerando y realmente qué están pidiendo. ¿Por eso se le está presentando ese tipo de demonios? ¿O por eso están escuchando las psicofonías? Ok, para terminar, ¿cómo es que uno puede ser ya una persona normal? Es decir, ¿cómo podemos sacar ese demonio de nosotros? Conocemos algo que se llama exorcismos. La religión católica tiene a sus exorcistas por todo el mundo, que son los indicados en hacer este tipo de rituales. ¿Hay, aparte del exorcismo, un ritual para poder sanar a una persona que tenga una posesión diabólica? Bueno, hace rato yo lo comentaba, somos muy respetuosos hacia lo que es la religión. Sé que hay un lugar en Puente Jula que está camino a Jalapa, que es muy respetado, obviamente, ese tipo de situaciones con los sacerdotes, pero también el ritual es un ritual que proviene de África, que se lleva a cabo lo que es en Cuba y se llama santería. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un ritual, invocamos a nuestros espíritus protectores. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, bueno, yo a estudiar la astrología conozco lo que es el universo, conozco lo que es el futuro, las cosas por venir. Lo que es la metafísica nos hace ver más para allá de lo físico. Lo que es ayuda espiritual es que muchas veces traen enfermedades del alma a las personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hacemos un ritual nosotros, muy respetuoso obviamente, hacemos un ritual para poder limpiar los chakras, la aura y los mantras. Momentos después, y como usted ya lo vio en el capítulo pasado, por fin llegó nuestro invitado, al cual se le recuerda que por temas de confidencialidad se tomó la decisión de ocultar la identidad de este joven. Él comenta que desde muy pequeño ha tenido contacto con elementos oscuros y que en su adolescencia formó parte de un grupo católico por recomendación familiar, a causa de ciertas manifestaciones demoníacas en sus sueños y en su vida diaria. Curiosamente, el destino tenía más sorpresas para él, pues en este grupo conocería a un joven que con el tiempo se convertiría en un gran amigo. Ganando su confianza, lo invitaría a ser observador en un curioso ritual aparentemente espiritual a puerta cerrada, dentro de una iglesia de la región, para eliminar las malas energías que contenía este chico. Entonces, pues me uní y ahí empezó, bueno, el problema, porque no sabía literalmente de qué era el círculo de jóvenes, bueno, qué temas trataban ahí. Ok. Sino, pues, bueno, empezamos a hablábamos sobre la familia, sobre los problemas de casa. Entonces, en ese círculo, resultó que, pues, conocí a un chico, que también voy a poner con nombre X. Ok. Y de ahí nos empezamos a llevar, un poco. Yo no sabía qué problema tenía, porque siempre lo veía como muy distraído, muy perdido. Y sino que, bueno, nos quedamos y vi que entonces lo llevó a este lugar donde se guarda como un cáliz, donde se guarda el sagrario, donde se pone la hostia. Entonces yo pues me quedé así, ¿no? Empezó a llevar a cabo como un ritual y vi que lo hincó, le puso un aceite que se llama uncir o algo así. Es el aceite del Santísimo, ¿no? Ah, el aceite. Y le dio en el sagrario, me imagino. Ah, ok. Y también le dio la hostia. Eso sí fue lo que me pareció muy raro. Y vi que como que el chavo se empezó a marear y como que empezó a actuar con una actitud muy extraña. Sí. Entonces de ahí fue pues creciendo mi curiosidad. Entonces me atreví a preguntarle al sacerdote por qué se quedaba y qué es lo que hacía, ¿no? ¿Qué era ese ritual? Bueno, yo nada más conocía la hostia, pero del aceite y de eso que le hincó, pues, y dijo unas palabras que eran como en latín. Ok. Bueno, me dijo que era algo de latín, yo no conozco mucho.
Y bueno, ahí me empecé a llevar más con este chavo y ya me empezó a relatar su historia y me dijo que pues cuando era más joven había jugado un juego donde eso de la medianoche te pones frente a un espejo y estando frente al espejo dices una palabra en latín, no recuerdo muy bien qué fue la palabra que me dijo, pero ya estando ahí dice que se quedó mirando al espejo, se tenía que quedar mirando fijamente, o sea, su yo reflejado. Ujú. Y dijo que empezó a mutar, o sea, como que los ojos se empezaron a cambiar. Era así, algo así como... Ese ritual lo hizo en la noche. En la noche, después de... Bueno, me dijo que era después de la medianoche. Ok. Porque era un reto de amigos, o sea, era un juego que todos hacían, llevaban a cabo a veces para probar según la valentía. Pero decían que cuando decías la palabra y te mirabas al espejo, empezaba a transformar tu rostro en una clase de espectro. Ok. Y él lo llevó a cabo. Y ya lo llevó a cabo. Entonces, desde ese instante se empezó como que a tener visiones. Ajá. Y empezó a tener como sueños extraños. Desde el inicio del ritual, nuestro invitado comentó que se llevó una espantosa sorpresa, ya que su amigo aseguraba que no estaban solos y que la energía maligna que lo acompañaba estaba cerca de ellos, sin imaginarse que este ser demoníaco ahora le pertenecía, causando en su vida una serie de estragos que afectarían su vida desde aquel ritual. Pues asevera que no podía tener contacto con ningún tipo de metal, ya que su cuerpo reaccionaba de una manera inusual y por si fuera poco, las noches para él no serían las mismas, ya que todas las madrugadas sin excepción sentía una presencia que lo miraba desde diferentes puntos de su alcoba, atormentándolo hasta en los sueños en donde comenzaría a tener una serie de visiones. Y bueno, me empezó a interesar mucho el tema de la posesión para saber más de estas cosas, de los juegos y de los ritos. Porque también, bueno, cuando era más chico también lo había jugado. ¿Qué habías jugado? Era un juego, la Ouija. Okay. Cuando iba en secundaria habíamos ido a comprar, iba en el turno de la tarde. Ok. Y nos juntamos entre compañeros de escuela para comprar una Ouija. Pero en ese tiempo no sucedió nada. Pero sí me llevó mucho la atención. Pero cuando él me empezó a contar sus cosas, como que me empezó a contagiar de alguna forma. No sé, algo así como que me empezó a suceder lo mismo. Así como... ¿Qué tiempo después? Fue, digamos, a los 2 meses. Porque la vez que empezamos a platicar era como el mes de noviembre. Ok. Noviembre. Y me acuerdo que en diciembre me empezó a dar así como que en las noches escuchaba que susurraban mi nombre. Ajá. Pero yo no entendía por qué. Entonces fue que todos los domingos que el padre hacía eso de darle la hostia y colocarle el aceite, yo estaba presente porque le había hecho muchas preguntas al padre sobre el tema y me había prestado un libro. Él creía que este chavo en realidad lo hacía con su mente, o sea, que de alguna forma se había autosugestionado, porque el sacerdote me explicó que, bueno, tenían muy pocos, se puede decir, casos reales de posesión demoníacas. Y entonces pues nos empezamos a llevar más y luego me quedaba mirando así y yo sí él me platicaba de eso, de que si no había escuchado alguna vez un ruido o algo, porque al estar presente me había dicho que al padre se le habían pasado así como estos tipos de, se puede decir, espectros en sueños. Como que por el hecho de estarle haciendo eso de ayudarle, como que él también estaba empezando a transmitir las visiones del chavo. Entonces el padre me empezó a contar que pues él también veía así como que en sueños, veía así como, se puede decir como un tipo hombres de 2 metros, de una piel verdosa. Y yo dije, bueno, pero ¿eso qué significa? Dice que no sabía, que simplemente estaba teniendo sueños recurrentes muy extraños. Y pues, no sé, ahí me empezó a contar más y más. Y a mí me empezó a pasar que por el hecho de llevarme con el chavo, empecé a tener así como que, ¿cómo te puedo decir? Un sueño donde caía en la oscuridad. Okay. Era como si me jalaran a la nada, así como el espacio. Y de ahí me empezaba a suceder también que empezaban a susurrar mi nombre. En cualquier momento. Sobre todo en la noche, cuando me iba a dormir. De hecho, había empezado a dejar de dormir.
porque me daba miedo dormir. Ok. Y yo decía, pero ¿por qué? Si yo solamente estaba presente ahí, no tenía nada que ver. Y ya entonces el padre, bueno, me siguió invitando y yo seguí yendo, porque sí, bueno, no eran perturbaciones que me molestaran tanto, bueno, que me causaran tanto temor. Pero igual empezaron a pasar otras cosas, que por ejemplo, me había obsequiado el padre un rosario. Y este rosario como que, bueno, cuando me lo coloqué en el cuello, porque el día que me lo regaló, pues no llevaba nada donde guardarlo, ni en mi bolsa cabía, era un rosario grande. Y me lo había puesto aquí y sentí como se empezaba a mover como un péndulo. Y cada vez que tocaba algo, bueno, en mi casa, por ejemplo, las cucharas, empezaba a moverse con un péndulo, igual los lápices. Entonces ya no quería tocar nada, porque esa perturbación como que sí me empezó a dar miedo. Y yo ya había dejado de ir a ese tipo de rito que hacía el sacerdote los domingos, que daba la última misa, y encerraba, bueno, a puerta cerrada este chavo le hacía este tipo de curación, ¿no? Se puede decir. Y sí, como que, bueno, de alguna forma empecé a tener pues estos sucesos muy extraños. ¿Hasta la fecha? Pues no, eso fue hace, pues sí, como 6 años atrás. Pero a mí me duró como 3 años. Y yo no sabía, bueno, el padre no sabía si era como miedo, como que se me había contagiado el miedo de la persona que estaba ahí presente. Sino que, bueno, sí me duró 3 años de que no quería salir en la noche. Porque después de que empecé a tener sueños, tenía sueños así, pues, ¿cómo te puedo decir? ¿Pesadillas? Sí, pero... ¿Sueños lúcidos? No, eran sueños donde escuchaba mi nombre, pero también veía cosas muy extrañas, inverosímiles, como una vez recuerdo que soñé muchas botellas de alcohol y había soñado un esqueleto en fuego, pero pues yo creía que solamente era como un temor pues mío y por eso como que estaba soñando, bueno, teniendo esas pesadillas. Pero siguieron creciendo más. Una vez soñé que estaba en medio del cementerio, que iba caminando y aparecía justamente un hombre así como de unos 3 metros, con piel como entre verde y muy pálido. O sea, lo verde era como alrededor de los ojos, en las puntas de sus dedos, y era calvo. Y entonces me empezaba a decir así como... Bueno, yo recuerdo que en los sueños me decía, no importa quién eres, no importa lo que hagas, yo no me voy a ir de aquí. Entonces yo me quedé así porque, pues no había hecho nada, o sea, solo estuve presente ahí. Entonces como que se me había pasado, no sé si me había contagiado el pánico o por el hecho de estar presente cuando hacía una curación el sacerdote, se me había brincado, no sé, algún tipo de perturbación, ¿no? Me duró 3 años a mí que empecé a caer en más depresión. Como que me encerré y tenía miedos nocturnos en la noche, de que no quería salir, porque empecé así como que a creer, no sé si fue mi imaginación, pero empezaba a ver también así como cosas, como que en las personas su cara cambiaba. Se veía como si la viera a través de un cristal como empañado. Y entonces pues también me empezó a aterrar salir, o sea, te digo, tenía mucho miedo en la noche, pero yo no le había contado nada al padre, o sea, como que yo lo tomaba así como que por ¿Es pasajero, es su gestión? O sea, por haber estado ahí, como que había tomado la actitud del chavo. Pero no, sí empezó a pasar más cosas, empecé a tener más sueños, empecé a tener estos temblores, como que temblaba por nada, no sé si era por miedo o temblaba por no sé, era una electricidad, como una energía. Y pues así me la pasé durante meses, hasta que le empecé a contar así a un familiar que me sentía pues mal, ¿no? Claro. Entonces ahí fui a un médico y pues me checó de todo, no sé si pues me había checado de la presión, porque, bueno, en ese tiempo tenía 18 años. Entonces no sé si era posible, pero también así del azúcar, también pues un cardiograma y todo eso.
Pero no resultó nada, o sea, el médico me dijo que tal vez era estrés. Ok. De hecho, me dio vitaminas y todo. ¿Y cesó? No cesó. Ok. No cesó, duró mucho tiempo, de hecho. Te digo, 3 años. ¿Y duró. después cómo te diste cuenta que ya no había eso? Fue porque después de 3 años cambiaron al sacerdote, el Ok. que estaba. Entonces yo empecé a ir más a la misa, así como los domingos. Esto era en otra ciudad. Sí, era aquí cerca. Ok. Porque el sacerdote venía de Monterrey, el que estaba primero. Ok. El segundo que llegó venía de Jalapa. Ok. Pero igual le había pasado el caso porque yo me confesé con el otro sacerdote y le conté que por el hecho de estar ahí presente, como que se me había pasado los síntomas del chavo. Y este padre se lo pasó al otro padre que llegó después de él. Y este padre me sugirió llevar a cabo el mismo rito que le hacía al chico que tenía esas perturbaciones. Y ahí fue cuando entonces me invitó así a una capilla, a puerta cerrada. Ahora me tocó a mí que me hiciera lo mismo que le hizo a él. ¿Y fue el mismo procedimiento? Fue el mismo procedimiento. Ok. ¿Tú sentiste alguna mejoría? No. O sea, no cambió en nada, absolutamente no cambió nada. nada. No, de hecho no. Y yo fui a visitar a otro sacerdote. Este otro sacerdote también me obsequió un libro que hablaba del poder de la mente. Él decía que a veces cuando también padeces tal vez depresión, puedes crear algo así como autosugestión, ¿no? ¿Alucinaciones tal vez? Algo así. Ok. Bueno, me dio a entender con ese libro que hablaba mucho de la mente, el poder de la mente. Ok. Que hasta dónde era capaz de llegar la mente, algo así como la fe, que si tú te crees algo va a suceder tal y como lo creas, ¿no? Y sí, pues empecé a leer eso y como que me empecé a meter más dejé a un lado lo de la posesión y estas cosas para unirme como a lo psicológico, psiquiátrico. Y de hecho, pues sí, platiqué con un psicólogo, pero tampoco funcionó. O sea, leer de eso, nada me funcionó. ¿Fuiste con algún psiquiatra? Fui con el psicólogo y le pregunté si podía ir con un psiquiatra, Ujú. pero de ahí no, o sea, como que quedó ahí. Me dijo, Ok. es estrés, dice, eres muy joven, tienes estrés, me dio más vitaminas. Ujú. Y yo ya le había contado a un círculo más de familiares para poder, no sé, resolver algo, o sea, que me ayudaran. Pero les conté y pues no lo podían creer, que por el solo hecho de estar presente en el problema de otra persona, este problema llegara a mí, ¿no? Ok. Que se me hubiera como contagiado. ¿Cómo fue que te dejó de pasar? ¿O te sigue pasando en momentos? O a ver, platícame. Me dejó de pasar porque empecé a ir a distintos lugares. Había otro sacerdote, bueno, cuando hablé con este sacerdote me invitó a ir mucho a la capilla, que era la capilla es la capilla de San... Me invitaba. De ahí me invitó a un lugar en... que es como una capilla antigua. Sí, sí, sí. El sagrario le dicen, algo así. Sí, sí, sí. Y pues me invitaba a ir y pues orar un rato para que pudiera sanar este problema. Él también creía, yo creo que también me veía así como que me había pasado los problemas del otro chico, ¿no? Porque cuando dormía escuchaba que, pues eso, que decían mi nombre. Ujú. Y también empezaba así como a sentir, te digo, esta energía, como electricidad se siente, como una energía que de pronto te brinca y empiezas a sentir como algo que te desliza por el cuerpo, algo así como, no sé, ¿Escalofríos tal vez? algo así, Ok. es como escalofríos. Pero hasta la fecha sí, haz de cuenta que pues me siguió interesando eso, porque pues no quería, bueno, alguien me había dicho que si tenías miedo es cuando más te pasaba estas perturbaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo dejé de tener miedo, o sea, haz de cuenta que salía a caminar por las noches, aquí por Teciutlán. Caminaba, digamos, 1 hora. Y así, dejando de tener miedo hacia las cosas que veía o sentía, o las cosas que cuando me quedaba en mi casa y de pronto algo se caía, o cuando veía que se movía, sobre todo lo que me aterraba mucho era las cucharas. Tomar las cucharas y los lápices. Por el metal que dices que interactuaba con la energía que tú traías. Algo así. No lo sé, pero lo tenía en la mano. Haz de cuenta que iba a comer, por ejemplo, cereal. Ujú. Tenía la cuchara y como que sentía una sensación como si lo moviera, como el péndulo del reloj. Entonces, como que eso sí me aterraba demasiado. Eso Una sí. pregunta, Ok. amigo. En la parte de la espalda, por decirlo, ¿sentías como un peso, algo que trajeras como algo adicional a tu peso en la espalda?
en aquel entonces? Sentía que se alzaba la ropa. O Ajá. sea, mi ropa en la parte de atrás, yo le dije una vez a alguien que sentía como si alguien de pronto me la alzara, así como un paracaídas. ¿Y en ese entonces había un dolor de cabeza en alguna parte de tu cabeza? Sí, ¿En había qué del parte, lado derecho. Ujú. Y una de las cosas que decías que llegaba algo a ti, ¿sentías la presencia, lo imaginabas o lo soñabas? Principalmente lo soñaba y las alucinaciones que tenía era como parecidas a las de, bueno, el chavo que tenía el problema me había contado. Por ejemplo, soñaba mucho que estaba en un cementerio en ruinas y que caminaba por ahí un largo rato. Y algo que me sorprendió mucho fue que hicieron el ritual frente a los espejos. ¿Lo hizo usted alguna vez? No, Lo no, hizo su eso me lo compañero. contó él. Ajá. Estaba contando hace un momento que un ritual, o sea, mencionaron algo, alguna frase. ¿El sacerdote les dijo que mencionaran algo en latín? ¿O No, a nosotros no, por ejemplo, a mí me decía, bueno, orar cualquier cosa, Ujú. pero digamos interna. Él es el que decía las palabras y creo que dijo algunos versos de la Biblia. Ahora voy a dar un pequeño la explicación del espejo. Los espejos son portales de lo desconocido. Normalmente cuando un espejo, por decirlo, está empañado, o que a veces nos estamos viendo en el espejo y el espejo, por decirlo, el espejo ya como si ya nos estuviéramos viendo bien, pero si el espejo está empañado o el espejo está como ya viejo, ese espejo hay que cambiarlo porque son portales para que nos entre la energía. Yo siempre lo he dicho, o tenemos esa costumbre, los espejos hay que limpiarlos con agua bendita y ponerle 3 crucecitas en la parte de atrás porque son portales. De hecho, cuando dormimos nosotros con los pies hacia la puerta o con lo que es la cabeza hacia la puerta, como son caminos de lo espiritual, ellos no conocen las puertas, ellos nada más saben que por ahí transitamos nosotros. Entonces, cuando nosotros dormimos en ese acomodo, entran los espíritus. No sé si en ese entonces usted, por decirlo, sus pies o su nuca estaba hacia alguna puerta. No. Nada No, de eso. no, ¿Algún nada. espejo que tuviera en su recámara en ese tiempo? Sí, tenía un espejo largo. Bueno, nuevo, antiguito, el espejo. Digo, para basarnos. Pues lo tenía desde que tenía como 12 años. 12 años. Sí, porque esos son, como vuelvo a repetir, los portales. Ahora, lo que usted nos comentaba hace un momento, por decirlo, que se les quedaba viendo el sacerdote y ustedes sentían como algo entrar a su cuerpo. Pues principalmente yo no, porque Ajá. al principio yo solo observaba el ritual que él llevaba a cabo con este chavo que me estaba empezando a llegar. ¿Cómo cuánto tiempo más o menos era el ritual que hacían en ese momento? Duraba como una hora. Una hora. Era después de la última misa de domingo que la celebraba a eso de 7 a 8, creo, algo así. No, está muy bien, pero lo que le comentaba aquí el compañero, bueno, eso ya ocurrió hace tiempo. Hoy en día existe alguna confusión psicológica y también que nos explicara si cuando hubo este tipo de situaciones perdió amistades, había problemas en la familia, por decirlo, que su energía llegara como que a molestar a los amigos, se fueran retirando. De hecho nos unimos más. Pero Antes de ciertos eso, amigos. pues me había vuelto más solitario. Eso de caminar, quería estar más tiempo solo, pero al mismo tiempo quería tener compañía porque cuando estaba solo sentía como esta perturbación, o sea, como que me aterraba quedarme solo. Y al mismo tiempo como que no le quería contar a nadie, ¿no? Porque pues tenía 18 años y como iban a decir, no, pues que era un cobarde o algo así, ¿no? Sí, Un prejuicio. Ok. Y en este momento, ¿tú cómo te sientes? ¿Sientes internamente que aún continúas cargando algo desconocido? ¿Sientes que todavía hay estragos, hay sombras que están dentro de ti? Pues yo diría que tal vez, porque después de esa experiencia, bueno, de antes me gustaba mucho así como que la lectura. Ok. Y después de eso, como que a base de esos sueños y a base de esas perturbaciones y todos esos como alucinaciones, empecé a dibujar porque siempre me había gustado dibujar, pero empezaba a dibujar más o menos como algo para que los demás vieran más o menos qué es lo que... Es el dibujo que nos mandaste.
Nos mandaste un dibujo. Ajá, ¿Lo recuerdas? ese dibujo, sí. Bueno, eso es una representación de lo que tú De veías, de lo que tú lo que sentías. veía en el sueño. Era Ah. el hombre que medía como 3 metros. Pero Ok. más que hombre era así como un tipo de gorila. Como un Ajá, tipo sí, sí, gorila, sí. ¿no? Sí, es lo primero que notamos. De hecho, nuestro guía espiritual lo vio, ¿no? Y hay cosas acertadas. Mario, ¿por qué es que los rituales no funcionaron? Bueno, los rituales no funcionan porque primero, de acuerdo a la metafísica, hay que prepararnos espiritualmente, hay que prepararnos en nuestra mente y saber exactamente qué es lo que vamos a traer a nosotros. Cuando nosotros ignoramos el que vamos a traer, no sabemos cómo funciona, cómo es aquel espíritu maligno, porque son espíritus malignos, obviamente los confundieron a ustedes, definitivamente. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer primero es estar preparados de lo que queremos. Hace rato yo lo explicaba, cuando alguien va a una cueva a buscar al demonio es porque se está buscando él mismo. Ustedes estaban buscando algo que desconocían, pero se les hacía algo, a lo mejor para ustedes en lo juvenil, se les hacía algo bueno porque estaban experimentando. Pero ¿qué es lo que pasa? Se meten en algo que no pueden llegar a controlar. Con todo respeto a lo que es al sacerdote, obviamente, también les hubiera explicado qué iban a sentir, cómo iban a estar, porque se supone que él era en ese momento el que los iba a proteger o los estaba protegiendo, pero estaba un poco confundida ahí la situación. Ahora, ¿por qué atraen ese tipo de espíritus? Lo que usted plasma en sus ideas a través del dibujo. ¿Por qué los traen? Bueno, nosotros, de acuerdo a la metafísica, vivimos vidas pasadas. Fuimos triunfamos en nuestras vidas pasadas, fuimos buenos, fuimos malos. Entonces se quedan esos karmas. Y por ley divina los volvemos a reencontrar. Entonces lo que ustedes están haciendo es volverse a reencontrar con lo que ustedes fueron en sus otras vidas. Y pues en este momento, ¿cuál es tu mensaje? ¿Con qué quieres tú concluir? ¿Qué es lo que le dices a las personas que cuando tengan este tipo de actividades, pues que se alejen, porque pueden pues, llamar algo? Porque tú decías al principio que de niño jugaste en la secundaria con la Ouija. Sí, pero fue en la secundaria, un juego de niños, ¿no? Y pero eso sí sucedió. tenían una tabla. Sí. ¿Y crees que ese haya sido un portal que te dio algo y que se vino a manifestar tiempo después? ¿Puede pasar eso, Mario? Puede pasar ese tipo de situaciones porque lo explicábamos, hay una película muy famosa que de hecho me gusta mucho. Sí. En esa película juegan como una especie de Ouija, pero son con muñequitos. Ellos abren un portal, si se dan cuenta, después ya no lo pueden cerrar. Hasta eso se abre y se tiene que terminar. Pero ¿cómo se tiene que terminar? Bueno, purificando nuestra alma, nuestras ideas. Y usted lo está haciendo a través de plasmar sus ideas en los dibujos que me mostró, y la lectura sobre todo. Y lo que sí me agrada en estos momentos, por decirlo, es que lo dice con una manera muy segura, pero ya sin miedos que tiene del pasado. Sí. Ya no hay una perturbación en el cual estuviera haciendo un daño psicológico, y también, por decirlo, que se reflejara en su ser, por decirlo, se está limpiando, pero me agrada una idea que está teniendo, creo que lo plasmé de esa manera, que le está interesando, por decirlo, la búsqueda de aquello de lo que en su momento desconocía, ¿no? Sí, bueno, yo nunca pues imaginé que me iba a topar con algo así solo por estar presente ahí, como que por curiosidad, ¿no? No sé si vino de tiempo atrás, por lo mismo de que tuve curiosidad cuando era más, pues, un niño básicamente, al jugar la Ouija, pero sí, de hecho, pues, la verdad sí me dejó impactado mentalmente tanto tiempo que durara eso. No sé si me autosugestioné, si de verdad fue la mente o en verdad fue algo sobrenatural. Okay. Pero en verdad sí, como que, bueno, hasta la fecha cuando me acuerdo, la verdad sí, me pongo a pensar y digo, no, pues, no me imagino de nuevo esas cosas que sentía ni nada, porque ahora sí, como comenta aquí el señor, Mario, perdón, sí. Pues lo empecé a olvidar, lo empecé a dejar atrás. De hecho, a veces creo que simplemente fue algo así como un sueño, ¿no? Algo como que no fue real. Pero pienso mucho, por ejemplo, en este chico, ¿qué habrá pasado con él? Porque pues lo dejé de ver, no sé, ahora sí. Me decías que como que se volvió adicto era alcohólico. Tú en algún momento, en la depresión, ¿tú tomaste alguna sustancia, te drogaste, psicodélicos, desde la marihuana, alcohol? No. Nada. De hecho, yo empecé a hacer más ejercicio tiempo después. Como que me volví más activo. Entonces igual me empecé a llevar más con la gente y esta etapa como que se fue perdiendo.
Pero ¿Y hasta... su amigo, perdón la interrupción, Sí. su amigo llegó a ingerir alguna situación como lo comenta aquí el compañero? ¿Algún tipo de droga? ¿De droga o algo? Hasta donde yo tengo En entendido. ese tiempo. Pues eso sí, jamás me lo confesó. O sea, solamente era el alcohol. Bueno, hago esto de hincapié porque normalmente María Sabina, que era la gran sacerdotisa de los hongos, utilizaba los hongos para poderse alucinar y poderse encontrar con el oso gris, que el oso gris es aquel espíritu que nos guía, por decirlo, a través del sendero de la luz. Entonces, cuando hay ese tipo de situaciones de que se llegan a drogar, obviamente ustedes entran en un estado alucinógeno y comienzan a ver cosas que no existen. Sí. Es la inflamación de las neuronas del cerebro, obviamente, que da ese tipo de situaciones. Hace rato mi compañero comentaba de algún tipo de esquizofrenia, por decirlo, llamada así científicamente, que pudieran llegar ustedes a confundir las cosas, que lo que está pasando o lo que no llegara o lo que realmente es fantasía. Pero vemos aquí, por decirlo en usted, que nos está mencionando de una manera obviamente sincera, de una manera gentil, lo que le está pasando, y creo que lo que pasó sí llegó a pasar en su momento. Pero ahora, ¿qué mensaje daría a los jóvenes, por decirlo? ¿Es bueno que lo hagan? ¿Es malo meterse en este tipo de situaciones? Bueno, yo creo que ahora, de alguna forma, como que estos juegos se toman ahora sí con menos responsabilidad. O sea, a pesar de que existe mucho lo de las tendencias en internet, como que, bueno, en ese tiempo era por curiosidad, pero ahorita sí es por juego, o sea, retos, ¿no? Que se ponen un reto. Yo así he visto, bueno, en videos que sí se ponen el reto de caminar a la medianoche o a las 3 de la mañana por un callejón y dicen nombres de algún tipo de ente o algo así y se supone que tiene que aparecer. Y también así, por ejemplo, ya no he visto mucho que jueguen a Ouija, como que hasta han creado juegos improvisados que de alguna forma son nuevos. Bueno, yo nunca los había conocido, pero sí, o sea, veo que ahora lo juegan más con muy poca responsabilidad. En ese tiempo también lo jugué con poca responsabilidad, pero te digo, es curiosidad y no teníamos tanta fe en que fuera a suceder algo. Y ahorita básicamente tienen la certeza de que como que sí va a suceder algo. Y es un juego, ¿no? Sí. O sea, como que si se me aparece alguien, sería algo sorprendente. Okay. Pero sí, o sea, como que relacionarse con eso no es muy bueno, porque sí, empiezas a perder la razón un poco. O sea, como que ya no sabes qué es real y qué es falso. Claro. Entonces sí, como que no se los recomiendo, la verdad. Sí, es muy complicado. Está esta opinión, público, que pues hay cosas que desconocemos y es mejor dejarlas en su lugar, porque podemos abrir un portal, como lo decía Mario, podemos abrir un portal que a través de él salgan cosas que ya no puedan regresar a su casa, que ya no puedan regresar a su plano dimensional, a su naturaleza, que no son compatibles con nosotros tal vez energéticamente, y es por eso que se dan estas manifestaciones. Mario, en caso de que él llegue a tener nuevamente este tipo de alucinaciones, este tipo de síntomas, ¿qué le recomiendas? Bueno, yo le recomendaría primero purificar su ser, o sea, haz de cuenta, no pensar en aquellos recuerdos, porque no vamos a regresar el tiempo y cambiar las cosas. Sí. Entonces, desde ahorita, tener un plan de rescate en su vida. Me gustó mucho lo que lee en estos días, por decirlo, está aprendiendo nuevas cosas. Entonces, cambiar, dejar eso, cortarlo por el tajo y comenzar a ver cosas nuevas, a ser una persona nueva y todo. Y en dado caso que eso llegara a resurgir y todo, bueno, intervendríamos por el lado espiritual, obviamente, se lo retiraríamos. Okay. Haríamos que eso que ustedes sacaron de como un cuento, llámeselo así, porque para ustedes fue en ese tiempo así, pero realmente son portales, lo acaba de decir el compañero, son portales que abren, que no nomás puede llegar a perjudicarlos a ustedes espiritualmente, sino también socialmente. ¿Por qué? Porque sus actitudes cambian. La actitud de una persona buena puede llegar a cambiar con un demonio, un espíritu malo, claro que sí. Y además, su ángel o su demonio que trae cada una de las personas, muchas veces las otras personas lo ven como ofensivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Purificarnos en nosotros, ya le daremos algún consejo para que lo pueda llegar a hacer. Con eso va a purificar su cuerpo, espíritu y alma. Y me gustó algo que comentó, no se los recomiendo hoy en día, claro que no se lo recomienda a nadie. Si no tienen una persona que sea sabedora hacia la cuestión que están haciendo, no meterse en ese tipo de situaciones, porque lo que vamos a traer son ciertos demonios,
así lo podría llegar a decir, o ciertos espíritus chocarreros que vengan hacia la casa y eso destruya parte de lo que es nuestro entorno del hogar. Sí, claro. No, y bueno, por último, así como que yo al principio como que no le tenía tanto miedo, porque como usted dijo hace rato, comentó, el padre no tuvo, según mucha responsabilidad, mucho cuidado, porque él nos metía la idea de que era algo así como un tipo, digamos, algo parte de la naturaleza que no está bien entendido. Él nos hablaba mucho de los mundos paralelos y de mundos alternativos, entonces nos decía que a veces puede que tu mente la abras y empiezas a involucrarte con este tipo de cosas. Y así lo fui tomando yo, o sea, como que dije, bueno, puede que sea una alucinación, pero puede que sea real. Algo de la física que no conocemos, algo así, ¿no? Claro. De hecho, hay una frase célebre que decía Calimán, el hombre increíble, digo, lo voy a decir, aquel hombre o ser humano que domine su mente lo controla todo. Primero hay que dominar nuestras mentes para entrar en ese tipo de portales, lo decía mi compañero, y poder entender el por qué está ese mundo paralelo, lo acaba de decir, y sí existe, pero con responsabilidad. O sea, con responsabilidad lo vamos a hacer mediante un ritual, pero debe de haber una persona responsable que ya haya caminado por ese sendero para que no han dado caso que alguien se pierda en ese sendero, lo vuelvan a regresar. O sea, de eso no existe algún problema. Yo creo que esto es lo más antiguo, viene de África, todo este tipo de rituales. En Cuba se lleva a cabo lo que es la santería, se lleva a cabo lo que es palo mayombe, que son fuerzas espirituales ya muy fuertes, pero cada uno de los que procesa aquel tipo de situaciones trae de 3 a 7 protectores espirituales. No hay que meterse en ese tipo de situaciones si desconocemos lo que es aquel tema, pero yo lo invito obviamente a que tenga su purificación en la mente. Ya le recomendaríamos algo fuera de lo que es cámara, pero yo creo que la experiencia que usted debió de haber tenido aquellos tiempos y que permaneció por mucho tiempo no es recomendable para las personas, les perturba completamente lo que es su vida. Okay. ¿Te sientes más tranquilo? Sí, la verdad sí, o sea, con el tiempo lo fui superando, perdón. Y como que fui olvidando, lo recuerdo, pero como que ese miedo se perdió, o sea, se fue perdiendo. Y ahora incluso pues me gusta leer más de ese tema, porque me gusta involucrarme de alguna forma, como que encontrar una explicación, ya sea científica o sobrenatural, pero al final todo es de la naturaleza, ¿no? Entonces, así me ha pasado que a veces ya le encuentro un significado a todo, para pues ya no vivir así, ¿no? Pues que era más joven, no sabía muchas cosas, pero ahorita pues como me gusta investigar más, de alguna forma como que pues lo tomo ya así algo normal, porque pues abrí mi mente para empezar a comprender más muchas cosas, la verdad, sí. Bueno, pues te agradecemos mucho el estar acá, gracias por tu tiempo y pues las puertas del programa están abiertas en el momento que tú quieras, en el momento que tú necesites ayuda. No te sientas solo, nosotros te podemos canalizar tanto con ayuda espiritual como psicológica, en el caso que lo necesites, porque también pues este programa no nada más es para dar a conocer, también se trata de ayudar, se trata de pues tratar de sacar de estas situaciones a personas que tal vez en este momento las estén pasando como tú y que no saben cómo salir. Es un buen consejo todo lo que tú estás dando para que las personas que nos estén viendo en este momento, que están viviendo una situación así, pues acudan a ayuda, no se guarden todo eso, porque puede llegar a evolucionar y después ya puede ser inclusive incorregible y llegar a la muerte. Y como lo acaba de mencionar aquí nuestro compañero, estamos en la mayor disposición, por decirlo, de poder ayudar moralmente y espiritualmente, de acuerdo a lo que nosotros nos toque. Cuente con nosotros, y alguna persona también de las que nos está viendo a través de cámaras, no están solos, lo acaba de decir. Sí. Esto hay que dar a conocer para que sepa la gente y no se involucre en ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Usted lo mencionó, acudió a un sacerdote, mis respetos para lo que es la religión, siempre lo he dicho, a acudir a un psicólogo o a acudir a una persona que esté preparada. Yo hace rato lo comentaba, mis estudios son de astrología, de metafísica, y de lo que es, bueno, son varias cosas, varias ramas de lo que yo, por decirlo hoy en día, me dedico, pero hasta ahí está la situación. Yo le agradezco mucho el estar con nosotros. Yo creo que está alimentando un poco lo que es su espíritu en estos momentos que está platicando. Mi amigo lo está refortaleciendo, yo también moralmente y espiritualmente también cuente conmigo. Ok, muchas gracias. Bueno, pues algo último que quieras decir ante cámaras. Pues nada, que fue un placer haber pues narrado parte de esta historia, y pues que se cuide la gente mucho de las cosas que
quiere pues nuevas cosas que quisiera aprender o quisiera averiguar por curiosidad. Y pues eso. Bueno, pues nosotros, amigos, en Crónicas del Sótano continuamos, nos vamos a quedar aquí todavía platicando un rato para que nuestro guía espiritual le dé algunos consejos a nuestro amigo y pueda tener un plan de rescate en caso de que llegue a recaer en estas situaciones que son desconocidas pero que existen.